Muy buenos días, soy Manuel Ignacio Serrano Restrepo, el Halcón, marcando territorio, y este es su programa con sello personal. Claudio Jacobini, judío converso al catolicismo y estudioso de las Escrituras. Que la luz del alba siga ampliando tus conocimientos. Bienvenido. Bienvenido, Manuel. Estoy a tu disposición. Este humilde servidor quiere acompañarte en este momento y compartir contigo las tradiciones de mi iglesia y las tradiciones de mi pueblo judío. Quiero estar contigo para acompañarte en este momento, y cualquier desafío, cualquier conocimiento lo podemos ampliar en este momento. Estás bienvenido en mi casa. Son muchos los cementerios equivocados. Me refiero exceso de falsos apóstoles. ¿Por qué la Iglesia Católica, a pesar de sus fallos e incluso injusticias, es la iglesia correcta, sigue siendo la verdadera vara a la cual aferrarse? Manuel, antes de hacer cualquier tipo de apología, quiero hacerte una confesión de por qué llegué a la Iglesia Católica, cuál es ese trayecto que me llevó a la conversión hacia una iglesia que inicialmente la vi como una iglesia lejana, apóstata y pagana. Primero, estudié las Escrituras, y a través de las Escrituras entendí que la iglesia de Cristo era la Iglesia Católica. Es una iglesia satanizada, es una iglesia odiada, es una iglesia de muchas conjeturas, de contradicciones, y es una iglesia tan humana como lo somos todos nosotros aquí. Pero al unísono hay algo que me llevó a estudiar las tradiciones del cristianismo, basado en una cita bíblica, Tesalonicenses 2:15, que habla de guardar las tradiciones. Y esas tradiciones las ves tú en el judaísmo. En el judaísmo también existe la tradición oral, aparte la Torá. Y había una iglesia con tradición, y esa es la Iglesia Católica. Hice un estudio sobre las primeras iglesias orientales, las iglesias que estaban conectadas con aquella iglesia de los Hechos de los Apóstoles, que era una iglesia judía. Una iglesia que conservaba sus tradiciones judías, y era una iglesia sacramental, una iglesia ligada a los signos basados en las tradiciones judías. Allí me llevó el Ruach HaKodesh a entender que la iglesia primogenia, aquella iglesia del Pentecostés, del Shavuot, la iglesia de Cristo, era la Iglesia Católica. Me llamó mucho la atención los sacramentos. Estudié los sacramentos y descubrí que el origen de los sacramentos son judíos, la patente judía. Y me motivó muchísimo dar ese paso, a pesar de ser la iglesia más polémica que hay en este momento, una iglesia incluso odiada, tan odiada como es el pueblo judío. Y en eso encontré una correlación, tan satanizada como el pueblo judío. Y eso me llamó también la atención, el nadar contra la corriente. Y tomé ese desafío y me convertí en el 83, Manuel Ignacio. Me alegra enormemente que aquel manto que cubre tu alma y espíritu sea el correcto y el certero. ¿Por qué el diezmo no es obligatorio? Manuel,
Dentro de las iglesias contemporáneas, las iglesias, muchas iglesias pentecostales, evangélicas, el diezmo mal estudiado, mal entendido, es considerado una obligación temerosa, casi inquisidora, está basada en una cita bíblica del Antiguo Testamento donde aquel que no diezma le roba a Dios. Y aquel que no conoce las Escrituras y no profundiza en ellas, que no conoce las tradiciones judías, que no conoce el escenario de Moisés, donde aparece la Torá, donde aparece la ley judía, el concepto de diezmo se dio en esos tiempos de Moisés, en los tiempos de las 12 tribus que atraviesan el Jordán y entran a Tierra Santa. Estaba diseñado para los servicios del templo. Ese diezmo lo debían dar las 12 tribus de Israel, aquellas que tuvieron tierras, porque hubo una tribu que no tuvo tierras, que fue la de Leví. Esa tribu, cuyos levitas eran los administradores y los servidores del templo, no tenían no solo tierra, no tenían recursos. El diezmo se daba para aquellos levitas. ¿Y cómo se daba? En especie. Eso es la tradición antigua que hoy no es obligatorio. Cuando tú pasas al nuevo pacto, cuando tú pasas a la ley de Cristo, en el cristianismo no es obligatorio y no está escrito el diezmo. Sí puede ser, como lo dice San Pablo, y eso está en Corintios 16:1, cuando tú veas las necesidades de la iglesia, según como te prospere Dios, asimismo tú puedes ofrendar para esas necesidades de la iglesia sin obligación a un diezmo, o sin el miedo a un diezmo, ¿sí? A que te vas a condenar, es según lo que te nace el corazón. Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, dice que es una propuesta de tu corazón el dar, pero es algo que lo das con alegría, con entusiasmo, sin obligación, pero es algo libre. Ese es el concepto del diezmo. En pocas palabras, el diezmo concebido hoy por algunas iglesias e insinuado por las mismas como obligatorio, lo que hace es romper el vidrio personal de cada ser humano de la buena voluntad. Sí. ¿O no? Lo primero, el diezmo en el tiempo de los levitas se daba en especie, no en dinero. Sí, se daba con alimentos, especies agrícolas, no en dinero. Se daba a los levitas. Hoy eso quedó atrás. Entonces, aquel que se quiere enriquecer manipulando el concepto del diezmo en un evangelio de la prosperidad está engañando a sus ovejas y se está enriqueciendo usando un precepto bíblico que en los tiempos de gracia, en los tiempos del nuevo pacto, se hace libremente como ofrenda, no como una obligación y no con el temor de robarle a Dios. Es triste escuchar esto porque el mundo hoy en día está rodeado de excesivas manos con uñas muy cortantes y dañinas. Lo único que hacen es aumentar la brecha del desconocimiento y llevarles a un precipicio donde les manipulan para beneficio propio. Manuel, hay muchos que por seguir a Jesús, entre ellos católicos, que por un momento quisieron conocer a Jesús y lo encuentran en las Escrituras,
por ese seguir a Jesús, no dentro de su iglesia católica, sino fuera de su iglesia católica, han terminado en sectas. ¿Sí? Primero, al desconocer las escrituras como debe ser, se alejan de los sacramentos, ¿sí? Que los sacramentos, aparte de eso, tienen no solamente un origen judío, sino que son una herramienta en el plan de salvación, porque producen una gracia santificante. Al alejarse de los sacramentos, te estás alejando de Cristo, que es el fundamento de los sacramentos. La sola palabra, dentro de una iglesia de garaje, la sola palabra, siguiendo lo que tú llamas esos lobos rapaces, aquellos que Jesús llamó los falsos cristos y falsos profetas, ¿sí? A la cual mucha gente está yendo o apostatando de esa iglesia católica, está dejando un roto, ¿sí? En muchas familias, por ejemplo aquí en Colombia, donde suceden muchos divorcios porque no hay comunión, no hay comunismo entre un católico y un cristiano. Yo considero, desde mi punto de vista, que al estudiar las tradiciones, al estudiar esas iglesias primigenias, aquellas iglesias de los padres, conociendo en profundidad aquello que San Ignacio de Antioquía en el año 70 dijo, la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Lo dijo en el año 70, lo sigue siendo hoy, es la iglesia de Cristo. O sea que la opinión es desconceptuar al jeroglífico. Es desconceptuar al jeroglífico. Si tú, por seguir a Cristo, terminas en una secta, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una persona que está en una secta no es libre. No está con Cristo. Negar las mentiras al final regeneran su inicio. Su inicio. Si tú sigues la verdad es eterna. Hay una escena bíblica, Manuel, que quiero compartir contigo. Es cuando Pedro le dice a su maestro, después de un conflicto que hubo con varios discípulos, al decir Jesús que su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, en un conflicto que generó la separación de muchos discípulos, Pedro, siendo desafiado por su propio maestro y Mesías, le dice, de aquí no me aparto, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. Algo que debe hacer un cristiano, creyéndole a Cristo en su palabra, es seguirlo, porque la palabra de Jesús tiene vida eterna. ¿Cómo voy a buscar yo la vida eterna en una iglesia donde no ceno con Jesús y no ceno a Jesús en la Eucaristía? El 33 es un número que entraña peligro. No. Tú y yo sabemos sí, dónde estamos posando la mano. El 33 son los años que muchos consideran de la muerte y resurrección de Cristo. 33 es símbolo de resurrección. Dentro de la numerología hay distintas fuentes, la numerología judía, la numerología cristiana, pero también si te refieres a la masonería o a ciertas, te hablo de ideologías correcto, ocultas, Illuminatis, etcétera, pues es el grado sumo de un iniciado. Sobre la masonería se ha escrito tanto, se ha también satanizado. La consideran muchos católicos uno de los grandes enemigos de la Iglesia Católica. ¿Qué tan oscura es la capa de la masonería? En estos tiempos Jesús dijo, no hay nada oculto que no se pueda revelar. Yo considero que lo oculto tiene que ser revelado y no hay nada más revelado que el Evangelio.
Para mí la maestría del ocultismo está en el Evangelio. Y al seguir a Cristo está siguiendo la luz en la tierra. Lo innecesario resulta un don al engaño. Sí. Sí, lo innecesario es aquello que son tradiciones de hombres. Acuérdate esa frase de Jesús que dijo, enseñan como doctrina tradiciones de hombres. La pregunta es, ¿qué es tradición de hombre? ¿Qué es tradición de Cristo? Entonces, lo que crean los hombres como sabiduría propia, a veces nos aleja de Cristo. Acuérdate que Él nos pidió que fuéramos como niños, como niños inocentes, y eso es lo que yo considero la verdad. La verdad está en el Evangelio, y no hay otra verdad en la tierra, Manuel. Y esa es la verdad a la que yo sigo. Soy leal con el principio de mi afirmación para no refinanciar incógnitas. Tú hablas de refinar. Esa palabra es muy linda porque hay algo que se llama la metanoia. La metanoia es la renovación de mentes. La renovación de mente la da el Espíritu Santo, que es nuestra directriz. Qué lindo es, Manuel Ignacio, refinar nuestra mente de toda esa cantidad de basura, de cookies que tenemos en nuestro software, de información humana y terrícola, que nos aleja de ese sendero de verdad, la luz en la tierra, que es aquella buena nueva que habló un hombre llamado Jesús, un judío, que trajo una gran verdad y una gran renovación, que es el reino de los cielos. Esa es la gran verdad a la cual tenemos que refinar todos los días nuestros conocimientos. ¿Cuál es la estaca que habría que apartar de nuestros pies para seguir mirando con el cuello erguido, sin temores? La estaca, hay muchas estacas en estos tiempos, los tiempos que habló Jesús, aquellos señalados en los evangelios. Te estoy hablando de la tribulación, de los tiempos preparucía. Hay muchas estacas. Yo creo que la mayor estaca es nuestra rebelión contra Dios y contra el Dios de los pactos. El aferrarnos al mundo, el aferrarnos a ideologías y filosofías del mundo, aferrarnos a nuestros egos, aferrarnos a nuestro afán de riquezas, pero por sobre todo dejar a un lado aquellos que son nuestro prójimo, aquellos que algún día van a heredar el reino de los cielos, aquellas primicias de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Las verdaderas estacas están dentro de nosotros y no afuera, Manuel Ignacio. O sea que esta sociedad hereda múltiples amnesias presentes bajo pretextos del ayer. Sí, estamos viviendo un modernismo, como llamaba el Papa Benedicto XVI, un relativismo, un culto a la ciencia, un culto al yo, un culto a falsos dioses creados por hombres y no por el Espíritu Santo. Entonces, lo que a veces creemos que es moderno, lo que está haciendo es apartarnos del camino de la verdad, que es Cristo. Claudio, creo que ha sido una entrevista absolutamente excepcional. Has escrito un libro y un pergamino aquí con tus palabras que dejan, si la gente lo analiza a fondo, una enseñanza fantástica. Mil gracias. No, gracias a ti, Manuel. Muy humildemente comparto esto contigo. De verdad, no es proselitismo, no es falsas prédicas, no me ves aquí con una Biblia en la mano.
Tú me dijiste antes que hablara con el corazón y eso es lo que estoy haciendo. La sabiduría está en el corazón. Entonces trato de compartir lo que he estudiado y lo que he vivido durante tiempos y por la cual he luchado y he sufrido tanto, que es por la iglesia de Cristo. Estoy dentro de la barca que es. Tú y muchos, y desde luego el aquí presente, también está en la misma barca. Y ahora hacemos silencio para que la gente analice. Abrazo la geometría del silencio como una palabra sin aristas. Un abrazo y hasta la próxima.